Agradezco la gentileza de la invitación al comité organizador del Congreso de la Sociedad de Cirugía Neurológica de Occidente para compartir con ustedes algunas experiencias sobre lo que representa el abordaje de mínima invasión en el piso anterior, particularmente dirigido a la resolución de distintas patologías tumorales en este escenario. Comentaremos en los próximos minutos algunos aspectos básicos anatómicos, la relevancia de las variantes del abordaje supraorbital y algunos ejemplos quirúrgicos que pudieran ser de interés en cuanto al proceso educativo y de enseñanza. No existe conflicto de intereses de ninguna índole en esta presentación. La región orbitaria, tanto en la región supraorbitaria, infraorbitaria, como en la conexión lateral con el ciboma y en la conexión media con la región etmoidal, representan diferentes corredores que a partir de las estructuras óseas pueden ser tomados en cuenta para un abordaje tanto en la parte extracraneal como intracraneal. Cada uno de los huesos que componen la región orbitaria, cuando lo analizamos particularmente en la región supraorbitaria, pues puede conectarse en una extensión directa con lo que es la región intracraneal. El enlace anatómico con el etmoides, con el piso frontal como tal, la clinoides anterior, el seno esfenoidal y la conexión que tiene con el foramen óptico, forman el escenario anatómico desde la parte ósea más importante que se correlaciona con la imagen que vemos en la derecha de Roton, con las estructuras intraorbitarias, una vez que se ha retirado la grasa periorbitaria y que podemos identificar las arterias, las venas, los nervios, los músculos sobre esa zona en lo que es la parte que corresponde al globo ocular. Importante advertir siempre lo que es la disposición anatómica particular de los senos frontales en estos casos para evitar en lo posible su invasión y complicaciones posteriores. En esta región también la placa cliviforme ocupa una particular relevancia por la preservación del nervio olfatorio y de las ramificaciones correspondientes desde el punto de vista de los resultados funcionales. La evolución de la craneotomía, desde las craneotomías amplias, como las tenemos conocidas en la historia evolutiva de la neurocirugía, y uno de los ejemplos en donde ya se hacía una extensión combinada con base de cráneo, es decir, se removía el arco orbitario, pues no es nueva. Esto fue descrito por Frazier desde 1913 para el abordaje de tumores de la región hipoficiaria. No obstante, el desarrollo tecnológico ha permitido aplicar otro tipo de herramientas que nos han orientado a ser más selectivos y a preservar la integridad tanto del tejido craneal, del tejido muscular y no solamente del tejido neural. Si comparamos la evolución de la craneotomía de Dandy con lo que ha sido la evolución actual para resolver un espacio microquirúrgico que es en promedio de 20 milímetros, pues esto marca la historia natural, pudiéramos llamarla así, de la evolución de las craneotomías, y que ha sido preconizada por diferentes autores, pero probablemente con el trabajo que hizo el profesor lograr reclutar tanto las experiencias previas como las experiencias contemporáneas en lo que fue su etapa productiva, pues le dio una nueva perspectiva a lo que fueron los abordajes Quijol y la expectativa que esto tenía en la región intracraneal. El equilibrio puntual entre un abordaje craneal depende de la experiencia de cada cirujano y de mantener un punto de balance entre una sobreexposición y una exposición limitada que pudiera incluso ser riesgosa al no permitir tomar como las resoluciones quirúrgicas por una limitada zona de espacio. Por ello, en estas circunstancias es importante considerar la relevancia que tiene, pues no solamente la capacidad resolutiva de nuestro abordaje, sino también los resultados desde el punto de vista funcional con menor movilidad, y no está por demás comentar las implicaciones funcionales y eventualmente cosméticas del resultado. De esta forma, podríamos considerar que se trata de craneotomías altamente selectivas.
en donde no solamente se preservan los objetivos neurales, sino también las estructuras craneofaciales, pero todos los demás procedimientos son tal cual un abordaje convencional: la disección, el drenaje cisternal, los ángulos de acceso y la capacidad resolutiva, en este caso a la tumoración, una vez que esta ha sido analizada y estudiada. Eventualmente aquí entra la tecnología con el uso del microscopio y del endoscopio y otros instrumentos que han coadyuvado a tener una mayor resolución en este abordaje y la consecución del objetivo. La región orbitaria, en consecuencia, puede tener variantes de acuerdo a la topografía tumoral, más hacia la región medial o hacia la parte terional, o incluso removiendo el arco orbitario en una modalidad de transsupraorbitario, como lo hemos descrito en su oportunidad. Y estas imágenes que han sido tomadas para el SMIDEC y que ya hay una nueva edición, ilustran claramente las variantes: el abordaje que es más lateral, que es el más clásico, la parte que corresponde a una extensión más frontal, preservando la rama frontal del trigémino y con atención especial a la disposición anatómica al seno frontal como tal. La extensión que tiene más hacia la porción lateral, que ha sido ya popularizada y fue publicada por el profesor Natal en 2006, además de que se muestran ya las variantes en lo que se refiere a la incisión en la piel, que es en función a las características anatómicas de cada persona y que puede entonces hacerse a través directamente de la región ciliar o del implante del pelo hacia la región más superior. Con todo ello, hicimos un análisis también de qué ocurría en mediciones milimétricas en lo que respecta a qué tanto ganábamos de espacio si lográbamos remover el arco orbitario. Diseñamos una estrategia que tipificamos como trans-supraorbitario, y esto nos permitió, a partir de estudios anatómicos, identificar entonces que podíamos tener una misma resolución tal cual si hiciéramos una craneotomía mayor, y teniendo estos principios fundamentales para evitar entonces el concepto del minimalismo estético y orientarlo a lo que es la mínima invasión, pero con capacidad resolutiva, atendiendo a los cánones más importantes de la disciplina quirúrgica. Los estudios anatómicos en cadáver los publicamos desde el Minimal Invasive Neurosurgery con el profesor Pernesky, y en donde analizamos las diferencias entre el supraorbitario y el transsupraorbitario, y en casi todas las posiciones y con diferentes distancias a objetivos quirúrgicos teníamos una ganancia de mayor movilidad en el espacio anatómico y cuando menos de 1 centímetro de menor distancia también en el uso de los instrumentos que se vinculaban al objetivo quirúrgico como tal. De esta manera podemos considerar que el supraorbitario pues, requiere eventualmente con mayor frecuencia de uso de endoscopio. Existe una obstrucción de la luz a través del microscopio si es que no es un espacio muy amplio. Se requieren instrumentos mucho más largos y que de acuerdo a esto pueda requerir mayor retracción. La ventaja del transsupraorbitario es justamente que no es indispensable el uso del endoscopio, puede ser un complemento desde luego, y que atiende a básicamente la misma extensión de los milímetros de trabajo como si fuese una craneotomía mayor con una menor retracción cerebral. En estos ejemplos ilustramos el plan operatorio en la disección en cadáver, la influencia que esto representaba, en donde observamos un aneurisma de la carótida en la imagen izquierda con el solo supraorbitario, en donde existe incluso una limitación para la entrada axial de la luz, y a la derecha el transsupraorbitario, en donde prácticamente el espacio es mucho más generoso y la iluminación mucho más eficaz. De acuerdo a estos principios, y además de la importancia de la retracción elástica y no rígida en la parte de la región ciliar cuando se hace el abordaje a través de la ceja, y evitar complicaciones a largo plazo de lo que es la rama frontal del nervio facial, diseñamos la estrategia para el abordaje de aneurismas que fue publicado.
en Journal de Neurosurgery, y posterior a ello incursionamos en lo que se refiere a el abordaje de diferentes patologías del piso anterior. Probablemente los adenomas de la hipófisis sigan siendo una de las causas más frecuentes que requieren de una planeación operatoria, y cuando por algún motivo no es viable la vía transesfenoidal, la vía de la región supraorbitaria es muy generosa, además para tener una visibilidad directa del segmento arterial y de la región quiasmática, de tal forma que cada uno de estos abordajes nos permite hacer una disección más amplia y particularmente preservar la integridad y la recuperación del campo visual, que es lo que representa también uno de los objetivos importantes en la respuesta de carácter funcional. Para el caso de los tumores, que es nuestro tema central, adicional a los de la hipófisis, también existe en este territorio frecuentemente el caso de los meningiomas, y en ellos entonces tenemos una serie de estrategias, como en este ejemplo representativo, en donde identificamos el abordaje supraorbitario solamente con el fresado de los bordes de la craneotomía, sin haber removido el arco de la órbita, el nervio olfatorio. Y este es un video representativo donde se identifica el sitio de inserción del meningioma sobre la base dural, la disección que se hace de las porciones laterales, la disección de las adherencias a la arteria cerebral anterior, y una vez que se ha completado la disección, en el caso de tumores con cierto volumen, pues se puede, como ustedes saben, hacer la resección completa en bloque, que garantiza una resección también como más segura en términos de la base dural que existe. En este caso, una femenina, el abordaje de la piel se hizo a través del implante del cabello de la zona frontal para las implicaciones estéticas en la región del borde ciliar o el borde de la ceja. Esto entonces nos da una perspectiva de los beneficios que puede tener una planeación apropiada de tumoraciones en esta zona, con integridad en el tejido neural y con resultados apropiados, como vemos el preoperatorio y el posoperatorio, el pre y posoperatorio, y la respuesta funcional y clínica sin incidentes en un caso de esta naturaleza. Las circunstancias también de otra patología de emergencia eventualmente, que es la apoplejía pituitaria, que está comprometiendo con una elongación hacia el nervio óptico en un abordaje izquierdo, como ustedes observan. Obsérvese, insisto, el efecto de masa sobre el nervio olfatorio, porque existe una tensión en la región hipofisiaria por una tumoración que presenta un cuadro de apoplejía con deterioro visual. De tal manera que este abordaje también nos permite la preservación e integridad del circuito del nervio óptico, y una vez que se inicia con la descompresión, inmediatamente se reduce la tensión y el nervio regresa como a su posición anatómica normal, sin el efecto de compresión directa, para continuar posteriormente con la descompresión intracapsular y la resección viable de la cápsula en estas circunstancias. Con ello podemos entonces identificar las ventajas que tiene como una opción más y como una alternativa para las tumoraciones en la región del piso anterior, que han sido descritas en la publicación desde la edición pasada del SMIDEC, en donde están diseñadas todas estas variantes a partir de los estudios anatómicos, y que recientemente ha surgido ya la 7ª edición, que estará próxima a llegar a las librerías y en el formato de versión digital, en donde vienen algunos datos actualizados y algunas recomendaciones de acuerdo a lo que es los beneficios y la planeación de abordajes y variantes de la región supraorbitaria, con algunas citas y referencias que ya han sido publicadas en otros ámbitos en referencia a este trabajo en particular.
Solo me resta unirme al homenaje y al agradecimiento al profesor Axel Perneski a propósito de uno de los temas de este congreso y agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchas gracias.